Hola a todos. En esta ocasión vamos a ver el tema del concepto que corresponde a la unidad número 3 del programa de lógica. Ya hemos visto algunos contenidos a partir de las lecturas que realizaron, pero el día de hoy vamos a hacer una explicación breve del primero de los temas, que es el que corresponde a las características del concepto, su naturaleza, y vamos a terminar con los predicables y las categorías. Comencemos. El concepto se define como la representación mental de un objeto a partir de sus características esenciales o definitorias, es decir, que entendemos por concepto una representación que se da en la mente a través del lenguaje, como ya vieron ustedes, porque el concepto es una de las estructuras o formas del pensamiento, pero en un concepto lo que lo caracteriza fundamentalmente es que no afirma ni niega nada del objeto del cual trata. Por ejemplo, aquí les puse varias imágenes y decir que un concepto es universal, que es una de sus características, implica lo siguiente. Si yo tengo el concepto, por ejemplo, virus, el concepto virus no se refiere a un objeto específico, no se refiere al virus que me contagió a mí o que me enfermó de gripa, específicamente a mí en este año, sino que cuando emito el concepto virus, cuando yo digo la palabra virus, me estoy refiriendo a un concepto de alcance mucho mayor a un individuo concreto. Ese concepto virus, debido a su universalidad y generalidad, puede referirse, por ejemplo, al virus de Epstein, al virus de inmunodeficiencia humana, al virus del papiloma humano, al COVID-19 o al virus que sea. No, esto no se habla ni se refiere a un individuo específico. Todo concepto, entonces, debido a esta universalidad, a que hace referencia a un conjunto de objetos existentes o inexistentes, porque la existencia no está relacionada con el concepto mismo, todo concepto tiene dos propiedades lógicas, que son la extensión y la comprensión. Por extensión, entendemos el conjunto de conceptos que pertenecen a un grupo de conceptos, no a uno. Por ejemplo, y me regreso a los ejemplos anteriores. Si yo tengo el concepto virus, su extensión serían todos estos conceptos que pertenecen a ese otro o que derivan de él. Y tenemos la comprensión, que son los conceptos a los que pertenece otro concepto y determinan las características esenciales que representa. Es decir, que un concepto deriva de otros conceptos y esos de los cuales deriva serían su comprensión. Vamos a poner un ejemplo, volviendo a este mismo, ¿no? El virus del VPH, el VIH, el COVID-19 son ejemplos de la extensión del concepto virus, porque todos ellos pertenecen a ese concepto, a este grupo denominado por este. Tenemos, por otro lado, la comprensión del mismo concepto, es decir, otros conceptos que pertenecen a la esencia del concepto virus y que son agente infeccioso como concepto, pero es comprensión, partícula, porque digamos que son los conceptos que indican las características esenciales de este concepto virus, partícula de código genético. Todos ellos, digamos que estarían ordenados por encima de este, por eso se refieren a su comprensión. Los conceptos además se clasifican según dos criterios. El primero, según su extensión, tenemos conceptos universales, particulares, singulares y colectivos. Los conceptos universales son conceptos que hacen referencia a la totalidad de individuos que pertenecen a un grupo, pero no significa que vamos a ir uno por uno. Si yo emito el concepto todo casco, entonces ese concepto es universal. En este ejemplo, porque todo casco incluye este término cuantificador todo. Podríamos eliminar el término cuantificador todo y solamente dijéramos casco. En ese
Ejemplo, casco sería un concepto universal porque cuando hablo de los cascos, pues hablo de todos. Si utilizo, aquí sí es un requisito, el cuantificador particular algún, unos, entonces estoy hablando solamente de una parte de la totalidad del grupo a la cual se refiere un concepto, como por ejemplo aquí, algún alimento. Si yo hablo de algún alimento, aunque no especifico cuál, porque puede ser cualquiera, o si digo cualquier alimento, solo me refiero a una parte de la totalidad, pero sin especificar exactamente qué parte. Ese es un concepto particular. Los conceptos singulares se refieren a un individuo específico, a un, digamos que a un referente en la realidad, pero es específico, no hay más, no se refiere a la totalidad. Un concepto singular como el alimento que hoy consumí, creo que ese podría ser más específico, aunque el que puse aquí, ¿no? Ese es un concepto singular. O cuando yo digo Vanessa Caballero de Carranza Ayala es un concepto singular porque ese se refiere solamente a mí. Un concepto colectivo es un concepto que se refiere a, a un individuo, pero ese individuo ya implica por sí mismo un conjunto o un grupo. Por ejemplo, el concepto grupo se refiere a varios individuos reunidos. El conjunto se refiere también a varios individuos reunidos. La manada se refiere ese concepto a varios individuos reunidos. Esos son los conceptos colectivos. La extensión, a su vez, nos puede mostrar una relación conceptual. Según la relación que guarda un concepto frente a otro por su extensión, tenemos esta clasificación. Tenemos los conceptos supraordenados, también conocidos como conceptos genéricos. Tenemos los conceptos subordinados, los conceptos coordinados. Vamos a verlo así. El concepto vivienda por sí mismo no podemos decir si es supraordenado o subordinado, pero sí podemos decir que es supraordenado del concepto departamento. El concepto departamento es subordinado del concepto vivienda, pero a su vez puede ser supraordenado también en relación con otro. Por ejemplo, si dijéramos departamento de interés social, ese concepto departamento de interés social sería un subordinado de este y departamento a su vez es el supraordenado del otro. Cuando dos o más conceptos se subordinan de un mismo concepto supraordenado, como por ejemplo aquí vivienda, se subordinan departamento, casa, mansión. Los tres son subordinados de vivienda. Estos entre sí, departamento, casa y mansión, son conceptos coordinados. Departamento es coordinado de casa, casa es coordinado de mansión. Departamento es subordinado de vivienda. Vivienda es supraordenado de departamento, pero también es supraordenado de casa. La tercera clasificación responde al criterio de la comprensión. Y aquí tenemos también 4 grupos: conceptos simples, complejos, abstractos y concretos. Un concepto simple es un concepto que se refiere a una sola esencia. Por ejemplo, álbum, por ejemplo, muñeco. Todos estos conceptos, digamos que se refieren solamente a un conjunto de objetos o representan objetos, pero se expresan mediante una única palabra, porque solo se refieren a la esencia de esto que refiero. Pero en un concepto complejo no. En el caso de un concepto complejo, lo que tenemos son 2 o más esencias reunidas en el concepto. Álbum de los Beatles. Necesitamos saber las características esenciales de álbum y a su vez tenemos esta otra esencia que es Beatles. No estamos afirmando ni negando nada, vean, pero es un concepto complejo porque implica la comprensión de 2 esencias diferentes. Se forma a partir de conceptos simples, un concepto complejo. Los conceptos abstractos se refieren a que, bueno, son conceptos en los cuales su comprensión no
implica características esenciales físicas, ¿no? Hablamos de un individuo como si fuera un individuo, pero que no existe materialmente, sino que existe solamente como un ideal, como el caso de la justicia, como el caso de posiblemente la belleza. Son conceptos abstractos porque además a cada uno de estos conceptos les corresponde un concepto concreto, que sería la aplicación del concepto abstracto como cualidad de un sujeto. Ese es un concepto concreto. Por ejemplo, justo. Que alguien sea justo, lo justo no existe en sí, sino que se refiere a una cualidad aplicada a un sujeto o a una sustancia en términos de Aristóteles. Por otro lado, y ya casi para finalizar, vemos el concepto de los predicables. Aristóteles, como ya leyeron ustedes, quien fue el padre de la lógica, en su obra hace una distinción entre predicables y categorías. Posteriormente vamos a ver qué es una categoría. Los predicables son los modos de relacionar conceptos entre sí. También puede definirse como los modos de predicar un concepto de otro concepto. Y entonces vamos a explicar esto a partir de este ejemplo. En la realidad, por ejemplo, tenemos a la sociedad. Ese es un concepto. De esta sociedad podemos decir muchas cosas. Los conceptos, como los relacionemos con aquí puse 4 ejemplos de diferentes conceptos y estos conceptos podrían relacionarse con el concepto sociedad. Conjunto de personas, organización común de reglas, organización, pobreza extrema. ¿Qué decimos de ellos? Veremos que, por ejemplo, que la sociedad o afirmar que la sociedad que es un conjunto de personas es un concepto que forma parte de la comprensión o esencia del concepto sociedad. El concepto organización común de reglas también pertenece o forma parte de la comprensión del concepto sociedad. Organización también forma parte de la comprensión del concepto sociedad. Pero pobreza extrema no. No es una característica esencial del concepto sociedad, por consiguiente, la manera en la cual se relacionaría sociedad con el concepto pobreza extrema es diferente a la relación que tendría con estos otros 3 conceptos. De ello derivan entonces 2 diferentes tipos de predicables, en total son 5 predicables. Los dos predicables son los predicables esenciales y por otro lado los predicables no esenciales. Los conceptos predicables esenciales son aquellos que pertenecen a la esencia o comprensión del concepto mismo y son 3: el género, la especie y la diferencia específica. Mientras que los predicables no esenciales son conceptos que no pertenecen a la esencia del concepto al que se refieren. Y tenemos 2, son el propio y el accidente. A continuación los vamos a explicar con un ejemplo. Tenemos un enunciado aquí. Están subrayados en estos enunciados los conceptos sujeto y predicado. Escrito a manera de enunciado, aunque ya vimos que los conceptos se expresan mediante un término, los enunciados no expresan conceptos porque ya estamos afirmando, solamente el ejemplo involucra a un enunciado con la finalidad de ejemplificar la relación, de predicar algo sobre otro. O sea, estamos predicando el concepto persona del concepto adulto mayor. Si yo digo que un adulto mayor es una persona, este concepto persona es género del concepto adulto mayor. Es el que identificamos aquí. ¿Por qué persona es género de adulto mayor? Porque la persona es un concepto que se supraordena al concepto adulto mayor, es decir, adulto mayor pertenece al conjunto de las personas. Estos, los conceptos de mayor extensión que el sujeto, pero que pertenece o forma parte de su esencia,
ese es el género, un concepto que se supraordena o que es de mayor extensión que aquel del cual se predica. En el segundo ejemplo, si decimos el adulto mayor es jubilado, que sea jubilado, o sea, a ver, como un adulto mayor jubilado, vamos a poner así. Adulto mayor jubilado sigue siendo un adulto mayor, pero es un tipo de adulto mayor. Es parte como de la esencia, porque si yo quiero encontrar la comprensión de este concepto que está aquí en el predicado, jubilado, parte de la comprensión del predicado es este sujeto, pero de este otro no es. Sin embargo, los dos conceptos están relacionados por esencia, pero el segundo, jubilado, es un tipo de adulto mayor. Vamos con el tercer ejemplo. El adulto mayor es una persona de más de 65 años. Esta es la diferencia específica y voy a volver al género. Adulto mayor es un concepto que se deriva del género persona, pero adulto mayor no es el único concepto que se deriva del concepto persona. Adulto mayor no es la única especie de persona. Hay otras especies de personas, o sea que adulto mayor tiene otros conceptos coordinados. Pero lo que hace diferente, vamos a poner como ejemplo persona adulta mayor, joven y niño. La diferencia entre esos tres conceptos es la edad. Y esa será su diferencia específica, una característica esencial en ellos que nos permite distinguir un concepto coordinado de otro. Por ejemplo, el adulto mayor es una persona de más de 65 años. Forma parte de su esencia porque definir adulto mayor implica esta edad, pero forma parte de su esencia y es lo que lo distingue de otros conceptos coordinados. El siguiente predicable, que es el propio, hace referencia a una cualidad o característica, alguna característica, otro concepto que se relaciona con otro, pero vamos a ver a partir del ejemplo. Es una característica que identifica a ese concepto, pero que no pertenece a su esencia. Por ejemplo, un adulto mayor es una persona con canas. Es propio del adulto mayor tener canas, pero puede haber un adulto mayor que no las tenga. Por ejemplo, una persona adulta mayor que se pinta el cabello. No tiene canas, sigue siendo adulto mayor, porque esa no es la esencia. Tener canas no forma parte de la esencia del adulto mayor, pero identificamos a un adulto mayor con canas. Por último, el predicable accidente se refiere a una característica que pudiera o no presentarse en ese sujeto. Se la atribuimos, pero ni pertenece ni lo identificamos específicamente con ese concepto, pero pues lo relacionamos, ¿no? Como en este último, el adulto mayor es víctima de violencia. Víctima de violencia puede ser un adulto mayor, un niño, una mujer, un animal. No es característico del adulto mayor, no lo identificamos con él. Tampoco es una característica a partir de la cual pudiéramos definir a un adulto mayor. Por eso no pertenece el accidente a un predicable esencial. Para terminar con este tema, veremos ahora las categorías aristotélicas. Por lo pronto solamente las vamos a mencionar y a explicar cuál es la diferencia entre una categoría y un predicable. Una categoría, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, es un concepto de máxima extensión. Es decir, que a las categorías, según Aristóteles, las categorías son conceptos que no tienen un concepto supraordenado. Al contrario, ¿no? Todos los demás conceptos se subordinan a estas categorías. Incluso las categorías entre sí no se subordinan una frente a otra. Todas ellas implican esta máxima extensión porque comprenden a un conjunto inmenso de conceptos.
Pero en la filosofía aristotélica, porque esto posiblemente no lo recuerdan, pero forma parte de la metafísica y la física aristotélica, en la filosofía de Aristóteles, las categorías se distinguen de los predicables porque las categorías representan modos de ser. Si recuerdan sus cursos de cuarto semestre, una sustancia existe en sí, pero ahí hablábamos de modos de ser, de qué es lo real, qué es lo existente. Aristóteles dijo, existen las sustancias y los accidentes. Entonces, sustancia, cantidad, cualidad son modos de ser. Pero los predicables no son modos de ser. Los predicables solamente son conceptos. Estos predicables son modos de referir lo universal, de referir un concepto que es ya de por sí universal, a un individuo concreto en la realidad tangible. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, acá. Si hablo de que un adulto mayor es una persona, lo que estoy haciendo es relacionar los conceptos para poder explicar a la realidad misma. Y entonces el género, la especie y la diferencia específica no tienen un referente en la realidad como sustancia o accidente, sino que son simplemente conceptos que nos ayudan a entender el conocimiento o a conocer el mundo. Pero las categorías no tienen esa funcionalidad. Las categorías son conceptos que hacen referencia a entes, no a entes concretos, pero sí a una realidad que existe, ya sea como sustancia o como accidente. Entonces, a estos pertenecen todos los otros conceptos. Bueno, hasta aquí finalizamos con este tema. Muchas gracias por su atención.